Contarles, me parece que puede ser una curiosidad interesante para el grupo, de que el hecho de yo estar aquí hoy eh, fue a partir de un chat de WhatsApp, ¿verdad? O sea, Checho mientras preparaba la clase me hizo una consulta y ahí digamos que el intercambio que tuvimos fue bastante interesante, como alrededor de cientos preguntas que son precisamente las que orientan esta clase. Y a raíz de ahí surgió como, bueno, ¿por qué no se suma a la clase? Y entonces, bueno, yo encantado. Este, y bueno, ahora viendo esas preguntas estaba como intentando pensar en posibles respuestas y realmente se las trae, ¿verdad? No son respuestas fáciles a esas preguntas. Pero bueno, Que el grupo no las ha visto, se las voy a mostrar para que vean cuáles son las preguntas de las que habla Beto. Em, bueno, sí, ya hablando con Beto previamente, le contaba de la clase de hoy y de algunas preguntas que me parecen centrales que podamos ir hablando sobre el pensamiento geográfico en Costa Rica. La primera, que no sé si la vamos a poder responder, es si se puede hablar de corrientes de pensamiento geográfico costarricense. La segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser esas corrientes de pensamiento? La tercera, ¿de dónde vienen sus influencias? Y la cuarta, ¿qué hay ahora? Alberto se tiene que ir a las 2, entonces vamos, yo voy a hacer un encuadre histórico muy rápido para que lo tengamos dentro del curso, ¿verdad? No, espero no tomar más de 10, 15 minutos en esta primera parte y así poder tener ya el resto de la hora que nos queda con Alberto para poder conversar más sobre estos temas de actualidad. Igual, Beto, si querés interrumpir o, ¿verdad? O aportar en esta primera parte como más de encuadre histórico, bienvenido sea. Igual que la clase pasada, compañeras y compañeros, voy a empezar con las instrucciones de la práctica, que eso para mí ha sido como interesante empezar de atrás para adelante, porque hace que entonces lo que vayamos a ver vaya teniendo más sentido en lo aplicado. Entonces, ahora después de la charla, ustedes van a revisar 4 planes de estudios. El plan de estudios de geografía de la UCR, el plan de estudios de ciencias geográficas de la UNA, el plan de estudios de geografía de la UNAM de México y el plan de estudios de la UNAL, que también se le conoce como la Nacho, que es la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, lo que vamos a revisar son elementos en común. Ahí me faltó la otra pregunta, ahora la incluyo, que son las particularidades, ¿verdad? Y si podemos identificar corrientes de pensamiento geográfico en los distintos planes de estudio. Es decir, si podemos decir, no, este plan de estudios tiene una clara tendencia o una clara inclinación hacia determinadas corrientes de pensamiento geográfico. Hay otras que no se ven de ninguna manera. Hay otras que tal vez se podrían enseñar desde ciertos cursos, etcétera, etcétera. O hay cursos incluso específicos de pensamiento geográfico o de epistemología de la geografía. ¿Ok? Entonces, por ahí va a ir como la práctica. Dato curioso, el plan de estudios con el que estudiamos Beto y yo no existe desde hace como más de 10 años, ¿verdad? Después del plan de estudios que nosotros dos recibimos como geógrafos, han existido al menos 2 planes más, ¿verdad? Beto, no sé si me equivoco, o sea, digamos, ahorita vamos como por el tercer plan de estudios. sí, digamos, primero hubo un cambio de plan de estudios que fue como más superficial. Creo que cambiaron algunos cursos del orden y no sé qué. Y luego ya vino el bombazo de un plan de estudios que precisamente implica una reestructuración epistemológica de la geografía, ya de manera más profunda. Eso creo que sí fue hace como unos 10 años, más o menos, 2015 por ahí, si no me equivoco. Sí, yo quería encontrar el plan de estudios con el que nos formamos vos y yo para que ellos compararan también esos dos, porque son muy diferentes. O sea, el plan de estudios que ustedes van a ver ahorita, la UCR, es muy diferente a la formación que recibimos nosotros dos, Sí, ¿verdad? el plan que llevamos nosotros a mí me parece muy tuanis porque era bastante equilibrado en cuanto a uno le daban, como la geografía es tan heterogénea, ¿verdad? Tantas ramas y subdisciplinas, uno le daban como un poquito de todo y quien luego posteriormente quisiera profundizar lo podía hacer, pero o sea, en geografía humana, geografía física y geomáticas.
y Sí, ahora se volcó completamente a las geomáticas, ¿verdad? De hecho, entiendo que en el plan de estudios de geografía ya no llevan geografías regionales, por ejemplo, wow. lo cual es, para mí es grave, ¿verdad? La geografía regional es injustamente subvalorada, ¿verdad? Eso hablamos la clase pasada. La clase pasada le dimos mucho énfasis a la geografía regional porque es precisamente la geografía que se institucionalizó además en el sistema de enseñanza primaria y secundaria de muchos países de América Latina. Ujú. Entonces no es gratuito, ¿no? Que haya tenido tanta incidencia es porque tiene una capacidad de síntesis que no la tienen otras geografías, otras formas de hacer geografía. Sí, bueno, sí, no, tengo otras varas, pero para no interrumpirte en esta primera parte. Sí, sí, igual yo creo que yo me acuerdo muy bien del plan de estudios, ahora lo podemos ir hablando. Entonces, nada más para empezar muy rápidamente, ¿qué sabemos de la geografía que se hace y se enseña en Costa Rica? Este texto de Carlos, sí, de Guillermo Carvajal, perdón, es muy interesante, pero no todo nos sirve para la clase de hoy. O sea, si ustedes vieron la lectura, toda la primera parte son más registros históricos descriptivos de la geografía por parte de ciertos, digamos, como cronistas, ¿no? Que han hecho apuntes sobre la geografía de Costa Rica. Entonces nos interesa más como a partir de la institucionalización. Nada más dato curioso, Guillermo, no sé por qué le digo Carlos, Guillermo Carvajal es geógrafo, profesor de la Escuela de Geografía, pensionado, tuvo un gran aporte en lo que es la geografía humana, ¿verdad? Y diferentes ámbitos de la geografía humana. Y también es el dueño de la librería Alma Mater, que bueno, actualmente podríamos luego hablar un poco de en qué terminó Guillermo Carvajal, ¿verdad? Pero actualmente es un fuerte defensor del gobierno de Rodrigo Chávez. Pero bueno, de eso podemos hablar luego otro día. La institucionalización de la geografía en Costa Rica. Todo empieza con la llegada de Henri Pittier, geógrafo, pintor, naturalista, botánico, llegó a Costa Rica a finales de los 1887 y en realidad él vino como parte de una misión de incluir profesores extranjeros que vinieran a aportar al Liceo de Costa Rica y al Liceo de Señoritas. Esa es básicamente digamos, la razón de por qué viene Pitier. Pitier, 2 años después de su llegada a Costa Rica, ya le están dando el puesto de director del Instituto Físico Geográfico Nacional y fue definitivamente muy importante el papel que Henri Pittier desarrolló dentro del, en ese momento, IFGN, en sistematizar el clima de Costa Rica, la vegetación de Costa Rica, la distribución de la población de Costa Rica. Pittier definitivamente tiene un papel importante, tan importante, así como dato curioso, chisme, que hay un distrito dentro del cantón de Cotobruz con su nombre, ¿verdad? El distrito de Pittier. Él funda el Observatorio Meteorológico, que luego llega a ser el IMN, ¿verdad? El Instituto Meteorológico Nacional. Hizo el primer mapa de Costa Rica a escala 1/500.000, que ahorita se los voy a enseñar. Un mapa muy interesante. Tiene muchas notas sobre orografía, hidrología de Costa Rica. ¿Quiénes trabajaron con Pitier, que también vinieron a Costa Rica? Tal vez algunos nombres suenan, algunos no. Adolfo Tondús, Pablo Violey, Carlos Werkle, Enrique Silva, Anastasio Alfaro. Me parece muy interesante los casos de Pitier y de Violey, que tengan distritos, ¿verdad? Pitier, como les digo, es un distrito del cantón de Cotobruz, ¿verdad? Es este distrito celeste, grande. Hay dentro un área silvestre muy importante, es el Pila, ¿no? Dentro del distrito de Pitier Sí, está el Pila. digo que sí. Y dentro bueno, no, no dentro, sí, dentro del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, también encontramos un distrito que tiene el nombre de estos grandes, no necesariamente geógrafos, ¿verdad? Eran más que geógrafos, eran grandes estudiosos académicos naturalistas o también de temas sociales, como lo fue Violey, ¿verdad? Que también tiene
su distrito. Adelante. No, que en esta discusión a mí siempre me parece muy importante como vincular la historia de las ideas o la cuestión meramente científica con el contexto social y político. Y digamos en ese momento, o digamos un personaje como Pitier vino a Costa Rica a desempeñar un papel muy claro y era, o sea, era el contexto de construcción y consolidación del Estado, Por ¿verdad? supuesto. Y eso incluía una ocupación territorial efectiva y una delimitación clara de las fronteras. Entonces no es casualidad que un personaje así, digamos, una de las labores a las que se dedicó fue a cartografiar el territorio. Y esos distritos que llevan sus nombres, que dice Checho, son precisamente en zonas fronterizas, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, ¿Verdad que como que son? esos personajes o la institucionalización de la geografía tienen relación directa con un proyecto de Estado, ¿verdad? Que de hecho, ¿verdad? Y tiene que ver también con un proceso de Estado y de construcción de una ciudadanía, ¿verdad? Claro, Que luego nos vamos a topar el famosísimo libro de Geografía General de Costa Rica, que ya casi lo vemos, pero que Pitier viniera como profesor de geografía, bueno, de estudios sociales, digamos, al Liceo de Señoritas, al Colegio de Señoritas y al Liceo de Costa Rica, era precisamente parte de ese proyecto de construcción de ciudadanía a partir del conocimiento de su territorio, ¿verdad? Y bueno, este es el mapa de Pitier, que lo tengo en gran formato, si lo quieren, como un gran archivo, un gran dato histórico importante, ¿verdad? El mapa escala 1/500.000 de 1903 de Costa Rica. Y vean ustedes qué increíble el detalle de la hidrografía, o sea, el detalle de los ríos me parece impresionante, ¿verdad? De este mapa de Pitier. Para los 30 tenemos este libro que les estaba diciendo de Geografía General de Costa Rica, que es de Miguel Obregón, muy influenciado por la geografía regional francesa, a propósito de lo que decía Beto ahora, y muy pensado en cómo el conocimiento de la geografía de un país le permite a su población el identificarse con elementos que podrían llamarse elementos patrios. Y en ese sentido, la geografía general de Costa Rica, de Miguel Obregón, la podríamos llamar como una geografía patria, ¿verdad? Y yo sé que vos, Beto, has también usado ese concepto de geografía patria, no me acuerdo si fue para Limón, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo pensar esa relación entre la construcción de identidad nacional y la geografía. sí, eso totalmente tiene relación directa con la profesión. De ahí viene el concepto del profesor de estudios sociales, ¿verdad? Que en un principio la geografía y la historia eran pensadas para fomentar el espíritu nacional, ¿verdad? Y un sentimiento de identidad patria. eh, digamos, viéndolo críticamente, tanto la geografía como las historias patrias eran bastante pseudocientíficas, ¿verdad? En realidad muchas veces era simplemente como ideología nacionalista, ¿verdad? Que A podía través de... rayar en lo chauvinista también. Absolutamente, sí. Bueno, y uno revisa, por ejemplo, aquel texto de Carlos Monge, también, Geografía de Costa Rica, totalmente racista, ¿verdad? Terrible, Vallecentrista y todo eso. terrible. Que habla del Surquí y de que los afros no pasaban del Surquí, no pasaban de Turrialba y sí, es espantoso. De Carlos Monge, cierto. Para 1944 tenemos, vamos a ver, el Instituto Físico Geográfico de Pitier había cerrado, ¿ok? Y estuvimos, no sé, ¿cuándo fue que cerró el físico geográfico? Vamos a ver, en 1936. Lo que estuvimos fueron 8 años sin instituto geográfico. Pero ¿qué pasó en medio de esos 8 años? La creación de un tratado limítrofe entre Costa Rica y Panamá, que es el Tratado de Chandy Montero Fernández Jaén. Imagínense ustedes, hacer un límite de dos países, de dos estados, sin que Costa Rica tuviera un instituto que debía ser el encargado de hacerlo. Entonces, en ese momento vino, vinieron geógrafos, geodésicos, cartógrafos y árbitros de Chile y fueron los encargados de hacer el límite, el Chandy Montero Fernández Hines, el límite Costa Rica-Panamá. Después de esto, Ricardo Fernández Peralta, que era el que estaba a cargo de todo el proceso de la creación del límite, le sugiere al entonces presidente Teodoro Picado
la creación del Instituto Geográfico Nacional. ¿Verdad? Y se crea el Instituto Geográfico en este contexto de la creación del límite Costa Rica-Panamá. Se crea como una entidad adscrita al Ministerio de Fomento, que actualmente es el MOP, y hasta la fecha. Ahora, no, hasta la fecha no. Actualmente el IGN migró a ser una entidad del Registro Nacional. Entonces ahora, si ustedes quieren ir al Instituto Geográfico Nacional, tienen que ir a, ¿eso qué es? ¿Eso es Zapote todavía? ¿O eso es Curry? Eso es como el límite Zapote Curry, sí, en el registro. En el registro, ahí ustedes van a encontrar el Instituto Geográfico muy pequeño, muy reducido. Básicamente terminó convirtiéndose en una pequeña oficinita, ¿verdad? A diferencia de otros contextos. Yo creo que aquí es donde viene la parte más interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cuando ya después de la creación del instituto, que vean ustedes que tiene algo similar a lo que vimos la semana pasada, que también se crearon las sociedades geográficas, ¿verdad? Muy pensadas desde lo patrio, desde lo nacional, desde lo identitario, desde lo militar, ¿verdad? Que es un poco también lo que venía diciendo Beto de la avenida de Pitier, la avenida de Violey, de estos personajes también en este proyecto de construcción de una identidad nacional, ¿verdad? Y cómo vienen a aportar y cómo la geografía se vuelve un elemento ahí importantísimo. La geografía en Costa Rica, o por lo menos en la UCR, se empieza a enseñar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y se empieza, y eso me parece interesantísimo porque hay universidades de América Latina donde la geografía todavía está ubicada ahí. ¿Verdad? En el caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, geografía pertenece a Filos, que es filosofía y letras, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, no es que existió una escuela de geografía inicialmente, sino era una cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras, donde personas que tenían interés se graduaban se graduaban de la Facultad de Filosofía y Letras con un énfasis en historia y geografía. Yo no sé cuál era el título, si eran filósofos con énfasis en historia o filósofos con énfasis en geografía. Yo no sé si vos sabes ese dato, Beto, de cómo fue. No, no estoy seguro. Entiendo que entonces en un principio existían cursos de geografía, pero de servicio para otras carreras, ¿verdad? Dentro de esa facultad de filosofía y letras, y que propiamente la profesión del geógrafo o la geógrafa es como en los setentas. Sí, ellos eran en realidad personas, es que vean qué interesante, Carlos Monge, Rafael Obregón Loría, Carlos Meléndez, Federico Páez, María Molina, Nini Chinchilla, bueno, toda esta gente que pongo yo, ellos se graduaron con énfasis en historia y geografía y se convirtieron en los primeros profesores de estudios sociales. Entonces, la geografía en realidad se empezó a enseñar, igual que la historia, pensada para formar profesionales que iban a ser maestros, Mm. ¿verdad? Maestros de escuela y maestros de colegio. Entonces, aquí hay algo muy interesante, gente, que es que como carrera, como disciplina, primero existieron ustedes, primero existieron los profesores de estudios sociales y luego existimos los geógrafos y los historiadores. Eso me parece que es un dato importantísimo para Ese es, ustedes, sí, ¿verdad? digamos que ustedes se asemejan más al perfil de de ese geógrafo pionero o primigenio, no sé cómo decirle, que a lo que hay ahora, ¿verdad? Que ahora ya la formación está totalmente con referencias muy diferentes, ¿no? Es muy interesante porque vean, fueron 17 años de este proceso de graduar gente de filo con énfasis en historia y con énfasis en geografía. Fue hasta en la reforma universitaria del 57 que se crea la Facultad de Educación y adentro de la Facultad de Educación se forma el docente de estudios sociales, ¿verdad? El profesor de estudios sociales, que tenía conocimientos en pedagogía, en historia, en geografía y en educación cívica. Algo diferente a la formación de ustedes, ¿verdad que no? O sea, es bastante, se ha conservado bastante igual, digamos, en los tiempos. Y bueno, y así surge un profesional llamado profesor de estudios sociales. Esto es un dato, como les digo, interesantísimo porque entonces antes de que existiera la formación en la geografía,
inicia la formación en estudios sociales, donde las personas llevaban geografía regional de Europa, geografía regional de Asia y Oceanía, geografía regional de África, geografía regional de América Latina y anglosajona, introducción a la geografía, cartografía, geografía urbana, geomorfología, historia de la geografía, geografía de Costa Rica, geografía de América Central y cosmografía. Y aquí le tengo una pregunta a Beto y al grupo. Con estos cursos, ¿vemos alguna relación con la formación que ustedes están llevando? Y bueno, y Beto, ahora vos que mencionabas que más bien en la escuela de geografía se están volando las regionales. Y ojo que aquí eran 4 regionales diferentes, cinco, Ujú. seis cursos de geografía regional. Pensando que Geo Costa Rica y América Central también son regionales, ¿verdad? Sí, lo son, digamos. Yo pienso que esos cursos ahí son se- muy semejantes al plan de estudios sociales que tenemos actualmente en la sede, ¿verdad? Tal vez nada más sería así, no existen Bueno, regionales tan específicas como Europa, Asia, de los otros Oceanía, África, continentes, sí. que se dan mundial. Ah, bueno, Pato, usted que además está haciendo su tesis de esto. Profe, siento que la principal diferencia que se ve es que como que tomaron los cursos de Regional de Europa, Asia, Oceanía y África y los unieron en Geografía Regional Mundial. O sea, Ujú. como que esos 3 cursos los convirtieron en uno solo, porque ya América sí los tenemos nosotros. Quizás eso, Y bueno, introducción a la geografía sería como un homólogo de análisis geográfico. Ujú, en Carto es realidad. carto, es carto. Geurbana, nada más que ahora se incluye geurbana y rural. Geomorfo sería principios geofísicos. ujú. Nada más aquí no está clima. Historia de la geografía, vean qué interesante, un curso más epistemológico se llevaba. Y bueno, esto sí, también ustedes lo llaman cosmografía. Yo ni sé qué se imparte en Eh, un curso de eso. eso es súper interesante porque si no me equivoco, cosmografía se refiere al espacio, a los otros planetas, digamos. O sea, y eso tiene que ver con los propios orígenes de la geografía. Digamos, von Humboldt era alguien que se interesaba, su famosa obra Cosmos empezaba con los astros, ¿verdad? O sea, era Ujú. una geografía más allá de la Tierra, ¿verdad? Luego fue que la geografía ya cuando se hizo una disciplina científica moderna se enfocó en el espacio terrestre, pero antes se interesaba por todos esos mundos más allá de la Tierra, ¿no? Interesantísimo que llevaran esa formación, ¿verdad? Sí. Con cosmografía. Y bueno, ya digamos en los setentas, como dijo Beto, ya se consolida la geografía en las universidades públicas, sobre todo en dos, ¿verdad? Y hasta la fecha, la UCR y la Universidad Nacional. Llegaron algunos personajes externos, vean que es una historia muy similar a cuando vino Pitier y cuando vino Violet y todos ellos, ¿verdad? A la UCR llegaron al Departamento de Historia y Geografía Roy Ryder, Caroline Hall, Miguel Morales, Ut Heiderman, Jean-Pierre Bergoin, Alan Galau, y a la Universidad Nacional Jean-Louis Gobaere, Eusebio Flores, Juan Humberto Cebo, Florencio Magallón, Nidia Formiga, Don Goldman y Esther Jimeno, perdón. Yo, sinceramente, de toda esta gente, solo Caroline Hall y Jean-Pierre Bergoin, o sea, de los demás yo no he escuchado nunca y nunca he leído. Yo no sé si vos sí has leído de alguno de ellos. Muy poco. Roy Ryder entiendo que era escocés. Yo cuando di el curso de Carto usaba un texto de Roy Ryder, pero hasta ahí no sé mucho más. Y creo que en la UNA, si no me equivoco, Eusebio Flores era un exilado chileno, me Claro. parece. Sí. Bueno, ahora sí, por cierto, hablando de eso, de las escuelas en los setentas, en el 73 cuando se crea la Facultad de Sociales, se crea la Escuela de Historia y Geografía. El año siguiente, la sección de geografía ya pasó a ser un departamento, en el 74 el Departamento de Geografía de la UCR, desde la Facultad de Ciencias Sociales, y lo que buscaba principalmente era diferenciarse del profe de estudios sociales. Eso fue como muy interesante, ¿verdad? Una formación como más profunda en la geografía que se buscara diferenciar del profesor de estudios sociales. En la UNA se crea la carrera de ciencias geográficas en el mismo periodo, ¿verdad? Pero se concentró dentro de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Y a mí me parece esto muy interesante porque entonces tenemos dos escuelas de geografía en Costa Rica,
una en la UCR, una en la Universidad Nacional, una quedó dentro de la Facultad de Ciencias Sociales por su historia misma, ¿no? Y la otra quedó dentro de la Facultad de las Ciencias de la Tierra y el Mar. El geógrafo que se gradúa de la UNA, de hecho, su título dice Bachiller en Ciencias Geográficas. Y el geógrafo que se gradúa de la UCR, su título dice Bachiller en Geografía. Beto, ¿vos sentís que hay alguna diferencia puntual en estas dos escuelas de geografía en Costa Rica? Bueno, antes de responder esa pregunta, creo que hay algo bien interesante y eso tiene que ver con la posición que tiene la geografía en la división del conocimiento científico, en el sentido en que estamos como en esa posición híbrida, por decir así, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y eso lo revela muy bien. Digamos que en Costa Rica hay dos escuelas, una en ciencias sociales, una en ciencias naturales o en Exacto. ciencias geofísicas, ¿verdad? Entonces yo pensaría que claro que sí debe haber alguna diferencia en el sentido que tal vez en la UNA se ha dado más prioridad, más énfasis en geografía como una ciencia geofísica y en la UCR como una ciencia social, ¿verdad? En Eh, principio, ¿verdad? Que en lo vamos a principio, ir viendo. siempre en la época en que nosotros estudiamos, la UNA tenía esa reputación de que era muy fuerte, por ejemplo, en lo técnico, en En cartografía, geomorfo, en carto. De mientras que la hecho, UCR tenía como esta cosa más humanista, digamos, pero efectivamente ahora la UCR ya como que más bien se alineó con ese perfil, ¿verdad? quisiera como ir cerrando ya para poder conversar un poquito más con eso que está diciendo Beto, de qué es lo que diferenciaba mucho la geografía de la UCR con la geografía de la UNA. Y suena como un micrófono abierto, ¿verdad? No sé quién El es. motivo de este audio, hermano, es como siempre, ¿verdad? No, Yo creo que es aquí. Vamos a ver. Hazel, soy creo un que sos culto, vos. hermano. Una persona para mí bastante importante dentro de la geografía de la Universidad de Costa Rica es Caroline Hall, ¿verdad? Y Caroline Hall, me voy a adelantar un poquito a la pregunta, pero yo diría que es de las que más se preocupó por dejar una tradición de geografía, una tradición de cómo hacer geografía, a pesar de que ella, ¿verdad? Es británica, pero ella se concentró mucho en cómo construir una geografía histórica desde Costa Rica y desde América Central. Mm. Recordemos el famosísimo libro del café y el desarrollo histórico geográfico de Costa Rica, el Atlas Histórico de América Central, ¿verdad? O Costa Rica, una interpretación geográfica con perspectiva histórica que es impresionante, es de mis libros favoritos, ¿verdad? El libro de Caroline Hall, que la maestría en geografía lo leímos, de hecho, y yo realmente ignoraba mucho ¿verdad? El aporte de Caroline dentro de la geografía. Por lo menos cuando estudié, pues sí, sabíamos que ella era importante, pero realmente el lugar que ella tiene dentro de la geografía en la Universidad de Costa Rica es central, ¿verdad? Sí, sí, no, efectivamente, bueno, coincido totalmente que Carolyn es digamos, es muy probablemente el personaje más importante de la geografía en Costa Rica, ¿verdad? Y ahí hay una carajada, un detalle biográfico interesante, una curiosidad biográfica. En realidad es una casualidad. Carolyn, como muchos otros geógrafos y geógrafas del norte global, en realidad vino a Costa Rica para hacer su investigación de campo para el doctorado, a estudiar el café. Y entiendo que aquí se dice, enganchó con un tico, se casó con un tico, que era un odontólogo, y se quedó viviendo aquí. O sea, no, si no hubiera sido por eso, ella volvía a Inglaterra y hacía su obra en otras latitudes, pero bueno, por esa casualidad se quedó aquí. Y como dice Checho, o sea, hizo una obra realmente impresionante. Y yo diría algo de Caroline que creo que como que sintetiza lo grande que fue ese personaje. Y es que esto es una idea que la tomo de Carlos Granados, una entrevista que yo le hice, y él decía que en geografía, al igual que en historia, él veía como dos grandes etapas, una geografía y una historia patria, ¿verdad? Justamente lo que hablábamos. Y dice él que más o menos en los años 70, digamos que la geografía dio el salto de ser una geografía patria a una geografía más científica. Y yo creo Ujú. que eso es fundamentalmente Caroline Hall, ¿verdad? Una persona, una geógrafa de nivel mundial que se terminó estableciendo residencia aquí.
¿verdad? Y que también generó sus debates académicos con otros geógrafos, como Carlos Granados, de hecho, ¿verdad? Carlos, ella fue maestra de Carlos, digamos, ella fue su gran fuente, digamos, de inspiración y así. De hecho, bueno, ahorita vamos a hablar de Carlos. Caroline sigue viva, si no me equivoco, Sí. ¿verdad? Pero bueno, sí, ya no tiene como mucha injerencia, ella sí quedó jubilada como profesora emérita de la escuela, ella podría perfectamente volver a las asambleas de escuela y tendría voto, pero bueno, ella se desconectó bastante. Y aquí viene algo muy interesante que es muy pertinente también para la clase de hoy. Parte de la distancia que Caroline tomó a la escuela de geografía fue cuando se empezó a discutir el llamado proceso de acreditación de la carrera. Y porque ella sabía que si la geografía de la UCR iniciaba un proceso de acreditación, corría el peligro de que se inclinara hacia ciertas tendencias de la geografía, ¿verdad? Eso, yo recuerdo perfectamente esa asamblea de escuela, a Caroline molesta en contra de que la escuela iniciara el proceso. Yo no sé si vos te acordás, pero ella estaba ya pensando en lo que iba a pasar, ¿verdad? En ese camino que terminó pasando. Mm. Bueno, la escuela se funda en el 97, la Escuela de Geografía de la UCR, quedando aparte de la Escuela de Historia, ¿verdad? Se separa de la Escuela de Historia. En su momento, bueno, ven, aquí yo sí puse la formación que tuvimos Beto y yo, muchas geografías regionales, geografía de Costa Rica, geografía de América Central, geografía mundial y geografía de América Latina. Y bueno, en un momento yo les conté a ustedes la clase pasada que no necesariamente fue tan buena experiencia que llevábamos geografía, no fue ustedes la semana pasada, más bien les contamos. Se llevaba una geografía regional llamada geografía regional contemporánea, que a veces se cambiaba por geografía de Europa o geografía de África, pero el curso lo impartía este geógrafo chileno de ascendencia francesa, Jean-Pierre Bergoin, que había estado yo no sé cuánto tiempo, una temporada en el Níger, y bueno, y que se creía experto en geografía de África. Realmente era una geografía, ahora que Beto hablaba de Carlos Monge, muy racista, una percepción sobre África completamente racista. Ni idea cómo era la geografía de Europa que él enseñaba, debía ser más bien una geografía muy eurocéntrica, ¿no? Pero eso también nos dice cosas de cuáles son los enfoques al final de cómo alguien podría enseñar una geografía regional, ¿verdad? ¿Desde qué valores? Sí, una geografía totalmente colonial. Un Era francés terrible, hablando de África, ¿verdad? era terrible. Y de los negritos, o sea, él hablaba de los negritos. Yo Bueno, me acuerdo que lo peor de todo era la islamofobia. Era todas las clases, hacía comentarios discriminatorios hacia el Islam, los musulmanes, ¿verdad? fuimos compañeros en ese curso. Creo que no. Ah, yo lo recuerdo, yo recuerdo ese curso. No, vos lo llevaste con Julio, que tuvo un enfrentamiento fuerte con él, con Jean-Pierre. Sí, sí, sí. Bueno, los cursos que se llevaban eran análisis geográfico, cursos más técnicos de geomática como fotointerpretación, teledetección, cartografía básica, cartografía digital. Otros cursos muy interesantes como muy integradores de muchas áreas, como la geografía del paisaje, como, ¿verdad? Ustedes conocen a Yasmín León, ella es contemporánea nuestra y que se ha especializado mucho por ahí. El ordenamiento territorial, que tiene más que ver con una geografía aplicada y sobre todo aplicada ya en instituciones, ¿verdad? Estatales, en las municipalidades, en el AIA, que va a estar muy relacionada con el ordenamiento urbano, pero también con la gestión ambiental, con la gestión de cuencas hidrográficas, muy relacionado también con normativa, es decir, con reglamentos y leyes que permiten ciertas formas de ordenar el territorio. Una fuerte base en geografía física, que eso es muy interesante porque viene de ciertas tendencias, que eso también quiero que lo haremos un poquito ahorita, como la geomorfología, la geopedología, la biogeografía, la climatología, la hidrogeografía, la ecología tropical,
y una base en geografía humana importante, en geografía de la población, geografía cultural, geografía política, geografía rural, geografía urbana, geografía económica. No la puse ahí. Geografía histórica también, ¿verdad? Muy importante dentro de las geografías humanas que recibíamos. Este plan ya cambió, ¿verdad? Ha ido girando, digamos, hacia otros enfoques. Y quería yo cerrar esta parte con un geógrafo que también sigue vivo, que es muy querido, un gran amigo de Beto. Yo le tengo un gran cariño y respeto, y yo diría que es posiblemente de los geógrafos actuales el que más se ha preocupado por pensar la geografía, ¿verdad? Por pensar la geografía de Costa Rica. Y es Carlos Granados. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo alguna vez. Es impresionante. Geógrafo costarricense, ahora jubilado, fue profesor de la Universidad de Costa Rica por más de 30 años, ¿verdad? Se formó en la UCR, su bachillerato y licenciatura, y luego se fue para Estados Unidos a sacar su maestría en la Universidad de Oregon y su doctorado en la Universidad de, yo no sé cómo se pronunciará, Syracuse, no sé, en Estados Unidos. Vino a la UCR y fue un importante profesor de geografía política. Creo que fue el curso que más impartió geografías regionales, muy concentrado en temas como geopolítica, nacionalismos, formación del Estado, fronteras. Fronteras fue un tema importantísimo que desarrolló Carlos, que todavía conversa mucho sobre esto. Identidades territoriales. También ha tenido una importante influencia en la geografía electoral, ¿verdad? Que es una rama de la geografía política. Y un conocimiento sobre la geografía política de Costa Rica y de Centroamérica impresionante, ¿verdad? Tuvo un hobby, de hecho esta foto es de cuando él estuvo impartiendo un curso de geografía de los alimentos y la cocina mundial. Nunca lo llevé. Dicen que era impresionante, ¿verdad? Que era una fascinación. Les contamos, Carlos tiene un gusto muy, muy particular por la cocina. Le encanta cocinar y le encanta también relacionar la geografía con la cocina. Hace unas cosas impresionantes. Y bueno, Beto es un gran amigo cercano a Carlos, ¿verdad? Y yo quería también que nos contaras un poco sobre esa herencia en el pensamiento geográfico que Carlos ha dejado. Sí, no, efectivamente, como dice Checho, un gran geógrafo de este país. Y es más, aquí aprovecho para ya ir como adelantarme a la respuesta a aquellas preguntas, Ujú. ¿verdad? No sé Sí, 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 si se sí, puede. claro. Vamos a ver. Bueno, primero algunas notas acerca de Carlos. Efectivamente, un geógrafo muy importante. Eh, Él, por ejemplo, él crea el curso de geografía política. Antes no existía, ¿verdad? Es decir, él en sus estudios de posgrado tiene esta formación. Dicho sea de paso, se forma con los mejores. Él fue estudiante de John Agnew Wow. en Syracuse o Syracuse, no sé. Y entonces él, digamos que abre ese camino, ¿verdad? De la geografía política en Costa Rica, y ese fue como el nicho desde donde él pensó Costa Rica, pensó Centroamérica, etcétera, ¿verdad? Es sin lugar a dudas el geógrafo de Costa Rica, o por lo menos de la UCR, que es lo que conocemos más, que ha, digamos, elaborado más una geografía crítica o una geografía en diálogo con las ciencias sociales, ¿verdad? En este caso, desde la geografía política. Y sí, 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 realmente un personaje importantísimo que sobre nosotros ha tenido una influencia decisiva, ¿verdad? No seríamos lo que somos si no fuera por él, que es realmente un gran maestro. No sé si alguno de ustedes en algún curso que llevaron conmigo, yo llevé a Carlos de invitado porque suelo invitarlo. Eh, pero bueno, sí, aprovecho para como ir a las preguntas porque creo que nos puede, o sea, es como un buen enlace para abordar algunas de las preguntas que hacías al principio. Sí, que de hecho, esta diapositiva ya es la última, que fue la razón del mensaje de WhatsApp que llevó a, ¿verdad? A la invitación de Beto a la clase de hoy,
que yo estaba intentando, a partir de la lectura de Carlos, a partir de mi propia experiencia y también a partir de la lectura de Boco y Urquijo que ustedes tienen para la otra semana, intentar hacer algo de cuáles serían. Yo siento que está muy pendiente escribir sobre esto, más bien Sí, podríamos escribir, Beto, sobre sí, pensamiento geográfico en Costa Rica, porque no hay una discusión de qué se está pensando, qué se está haciendo y cuál es la práctica de la geografía, ¿verdad? Entonces, volvamos a a las cuatro preguntas a partir de esta diapositiva que yo le hice a Beto, ¿verdad? Así fue como más o menos lo clasifiqué yo: geografía física, todo ese mundo; geografía humana, todo ese mundo; y la geomática, que no debería ser una corriente de pensamiento, por lo menos eso es lo que pienso yo, jamás, pero bueno, y no porque sea, porque tenga nada en contra, para nada, pero me parece que la geomática es más una herramienta que una escuela de pensamiento común, ujú, ¿verdad? Entonces, regresamos a las preguntas, Beto. Si querés, más bien, ujú. voy a volverlas a poner para que nos acordemos. Como les decía al inicio, es una pregunta cuya respuesta es bien, no es fácil, ¿verdad? Están. son excelentes preguntas, pues. Aquí están, volvamos. Entonces, se puede hablar de corrientes de pensamiento geográfico costarricense. Em, para mí no. O si lo hay, es algo apenas muy embrionario, muy incipiente. Y me explico por qué pienso que no. Cuando uno habla de corrientes de pensamiento, ya habla como de una tradición de producción teórica consolidada, ¿verdad? De manera que eso finalmente se convierte en una corriente de pensamiento y una base para la elaboración de conocimiento, en este caso geográfico. Entonces yo siento que la geografía, y aquí es importante empezar a hacer una distinción, no para antagonizar, sino para distinguir entre una geografía académico-científica, la geografía que se hace en las universidades por parte de gente entrenada académicamente, y la geografía profesional o la práctica de la geografía, ¿verdad? Entonces, la geografía académica en Costa Rica es bastante pequeña, somos una comunidad muy reducida y no cuenta con una tradición de producción teórica propia que permita hablar de una geografía propiamente costarricense, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a ver eso la otra semana, pero sí se puede hablar de una geografía latinoamericana, ¿verdad? Ahí sí, a esa escala, sí ha habido ya, digamos, un suficiente volumen de reflexión que permite identificar una corriente teórica particular, ¿verdad? Y para mí en Costa Rica no hay eso. Para mí, y por eso es la importancia de hablar de estos personajes, Carlos y Carolyn Hall son los que más se han aproximado a construir una geografía costarricense y centroamericana, porque ellos dos pensaron siempre Centroamérica, ¿verdad? Ujú, Pero para mí es todavía algo muy incipiente o embrionario que nos tocaría a nosotros, digamos, trabajar en dirección a eso, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, sí, para mí la respuesta, para mí es más no que sí, 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 ¿verdad? sí. Esa primera pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo con vos, y entonces voy a reformular un poco también sobre esto que estabas mencionando de la diferenciación entre una geografía académica, donde deberíamos ir encontrando exactamente en algún momento de la historia alguna corriente de pensamiento geográfico, y una práctica de la geografía, una geografía más profesional. Ujú, Ahora, tal vez la pregunta que yo me hago y que te hago también a vos y se la hago al grupo es si esta práctica profesional viene de escuelas académicas, es decir, de la Escuela de Geografía de la UCR, de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional. ¿No será necesario entonces que estas escuelas también se piensen en cuál es el tipo de geografía? Em, o si bien, más bien la geografía que se enseña tiene que necesariamente acomodarse a las necesidades laborales, ¿verdad? Que es un poco lo que ha venido pasando. Es decir, las escuelas de geografía de las dos universidades básicamente lo que han hecho es irse acoplando al capitalismo, digamos, para ponerlo fácil. Y no necesariamente se ha detenido a pensar en cuál es la geografía que podríamos estar
pensando y haciendo. No sé si me Ujú. explico. Eh, Tal vez voy a reformularla un poco a partir de esto, como cómo pensamos ahora que vos decías que no, la idea no es hacerlo como una cosa, ¿verdad? Excluyente una de la otra, pero ¿cómo ponemos en diálogo esto? ¿Cómo ponemos en diálogo esa geografía que se está enseñando con esa geografía que se está haciendo? Y si podemos ir entonces pensando en que esa práctica de la geografía está influenciada de algo que podríamos llamar corrientes o escuelas que vienen de algún ujú. lado. Sí, ahí es que sería la segunda y la tercera preguntas, ¿verdad? Que cuáles podrían ser esas corrientes y de dónde vienen esas influencias. Importantísimo lo que dice Checho de que no son mundos separados. Finalmente, el geógrafo profesional, el que termina desempeñándose en labores más aplicadas, recibió una formación en la universidad con profesores que tuvieron ciertas influencias teóricas en su formación, ¿verdad? Entonces yo lo que diría es eso. No hay propiamente una geografía costarricense, sino que la geografía que se practica en Costa Rica se apoya en un conjunto de referentes teóricos y epistemológicos diverso, y eso está en función de la formación que cada uno de esos geógrafos académicos ha recibido. Entonces, digamos, Carlos, el ejemplo, Caroline, una persona de geografía histórica, ¿verdad? Casi que una geógrafa historiadora. Luego hay algunos personajes que se formaron en la geografía física de la escuela francesa, como Guillermo Brenes y Gilbert Vargas, ¿verdad? Carlos, que Más influenciado por Jean Tricard. Tricard es como el gran referente, ¿verdad? Carlos Granados, formado en geografía política crítica, como les decía, el geógrafo tal vez más cercano con la teoría social crítica, ¿verdad? Con las ciencias sociales. Y luego tenemos personajes formados, por ejemplo, Rafael Arce, dentro de una perspectiva de la geomática, completamente geografía neopositivista, ¿verdad? Y ahorita un personaje que tiene mucho protagonismo en la escuela, Christian Birkel, ¿verdad? Y el heredero de Rafa Arce, hidrólogo y muy potente en estas cosas de geomática y eso, ¿verdad? Muy Ellos fueron, influenciados, sin que ellos lo digan, muy influenciados por todo el boom cuantitativo de Schaffer y Chorley y Haggett y todo este giro de que si la geografía no hace fórmulas matemáticas, no es ciencia. ellos son herederos de esa tradición, así como nosotros lo somos del giro crítico de la geografía de los 70, ¿verdad? Ese es como el linaje de ellos, ¿verdad? Y ellos fueron los que más influenciaron y los que ejercieron presión para reformular el plan de estudios, ¿verdad? Y yo diría, y eso me lleva a la última pregunta, y sé que ya casi te tenés que ir, entonces como para irlo llevando hacia ahí, que tal vez ese es el problema con el que hay ahora. ¿Por qué no es posible que todas estas distintas geografías, es más, hay algo muy interesante de pensar a Costa Rica como un centro, ¿verdad?, de pensamiento en algún momento, ojalá que llegue a pasar. Si lo vemos también como en términos geográficos, Costa Rica siempre como un puente, como un sumidero, y en ese sentido académicamente también como un lugar donde confluyeron muchas corrientes o muchas personas que se formaron en distintos lugares y que generan un híbrido que bien podría ser muy rico y diverso, pero que lamentablemente lo que ha pasado es más como una especie de competencia de cuál geografía domina sobre otra. Y eso para mí es lo triste de qué hay ahora en la geografía de Costa Rica, ¿verdad? Eso es eso es lo lamentable. Yo también, digamos, en cursos ahora que doy uno para trabajo social, y entonces uno al principio hace como un repaso muy general de la geografía, yo siempre les digo, es una disciplina muy heterogénea, ¿verdad? Son diferentes corrientes, diferentes referentes teórico-metodológicos, etcétera, pero importantísimo, no hay ninguna, no es que una es mejor o peor que otra. O sea, son diferentes perspectivas, cada una adecuada para responder ciertas preguntas o trabajar ciertos temas. Si yo voy a pensar migraciones, voy a remitirme a ciertos referentes, a ciertas metodologías, etcétera. Si voy a estudiar la erosión de una playa, voy a estudiar otros, ¿verdad? No es que uno sea mejor o peor que otro. El problema es la soberbia epistémica y lamentablemente eso ocurre muchas veces de parte de la gente que se ubica más
en estas visiones más positivistas de la geografía. Descalificar la geografía humana como que supuestamente no es científica y este tipo de cosas es lo más dañino que puede haber, se le puede hacer a una disciplina como la nuestra que es tan diversa, ¿verdad? Y que eso hace, y eso es lo triste, y también eso lo mencionan Boco y Urquijo, que estos entonces poquitos geógrafos que son una minoría, que somos una minoría, que podemos estar más desde este enfoque de la teoría crítica y la geografía más social y la geografía más humana, que además tenemos una formación base de una geografía integral, es decir, que no tenemos ningún rechazo a esa otra geografía física porque también la manejamos ¿verdad? Estamos formados desde ahí, pero que más allá de esto, nuestros resultados de investigación, lo que hacemos, termina más en diálogo con las ciencias políticas, con la historia, con la antropología, con la sociología, con el trabajo social, porque nuestro propio gremio no está interesado en estos debates, ¿verdad? Y eso es lamentable y es triste porque uno hubiera esperado, y yo todavía tengo cierta esperanza y siempre lo hablo bueno, la otra semana tenemos a Pascal Girot de invitado, yo lo hablo mucho con él, de que realmente lo rico de una universidad es esa pluralidad de pensamiento. Es decir, es absurdo creer que una buena escuela de geografía es una escuela que solo enseñe lo mismo, como una misma cosa, ¿verdad? Y eso es triste y es lamentable. Yo creo que Ujú. también es importante posicionarnos como sede de Occidente, ¿no? Y como carrera de estudios sociales, porque también aquí hay que pensar en esa geografía que se enseña, en esa geografía que se aprende, en esa geografía que se hace, ¿verdad? Desde la enseñanza. Y creo que no está ahí en la pregunta, ¿verdad? Pero como un gran, y volviendo a los orígenes de la geografía, que ya vieron ustedes que es a partir de la misma carrera de los estudios sociales. ¿Cómo se piensa la geografía desde ahí? ¿Cómo pensamos la geografía desde la enseñanza de los estudios sociales? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo no sé si tenés respuesta para esto, Beto, pero como para ir también vos cerrando ¿verdad? Porque más bien te agradecemos un montón por el tiempo y el espacio. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo pensamos la geografía desde la enseñanza de los estudios sociales? Pucha, nunca había parado para pensar en eso, pero creo que es interesantísimo y digamos, no es casualidad que personas como nosotros que tenemos estos referentes y estas perspectivas como más cercanos a las ciencias sociales, digo yo que no es casualidad que estemos trabajando en la sede, porque precisamente la Escuela de Geografía entró en esta fiebre de geomática y gente como nosotros no tenía cabida ahí, ¿verdad? Y a mí me parece que a mí en lo personal me agrada montones trabajar al lado de historiadores, ¿verdad? O sea, que uno no esté en una escuela de geografía, sino que esté compartiendo en la misma unidad académica con gente de historia. Y desde luego, me encanta compartir con estudiantes que tienen formación en estudios sociales, en enseñanza de estudios sociales, porque uno, por ejemplo, puede profundizar en cosas sociales e históricas que un estudiante de geografía probablemente no domine, ¿verdad? Entonces a mí siempre me ha parecido y en los últimos años yo me he sentido muy a gusto ahí en San Ramón porque siento que hay como un espacio abierto, un terreno fértil para construir esta geografía eh, social o crítica, como lo queramos ver, sin descuidar desde luego, por ejemplo, la geografía física. No, sería un grave error irse al otro extremo. Hace poco, Checho y estudiantes, un gran geógrafo brasileño, Marcelo López de Souza, yo leía un texto de él y él hacía una crítica a la geografía crítica, ¿verdad? La geografía esta social en los años 70 que ya sabemos, ¿verdad? Se acercó a las ciencias sociales y se inspiró mucho en el marxismo y todo esto, pero él le hacía una crítica, me parece totalmente acertada, y es que en esa obsesión por meterse en temas sociales, dejó de lado, dejó de prestarle atención al papel de los elementos biofísicos en la geografía. O sea, aspiró a ser una ciencia social pura, entre comillas, y abandonó aquello que también es una riqueza nuestra, que es como ese pensar en la imbricación de la sociedad y la naturaleza, ¿verdad? Interesante. O sea, como pensarlo como, yo siento que es de los pocos gremios
donde se han sostenido discusiones teóricas, epistemológicas, por tantos años, ¿verdad? Es como la geografía tiene esto en particular, ¿verdad? Y ustedes que se han formado como docentes de los estudios sociales, de alguna manera lo ven y lo viven, ¿verdad? También, porque reciben cursos con diferentes personas que también en ¿verdad? En sus discusiones internas tienen todas estas discusiones. Que si entonces soy más geógrafo físico, entonces abandono lo social, que si soy más geógrafo social y abandono lo físico, que cómo hago esta imbricación, que es un poco el reto de los docentes de geografía en esta carrera, ¿verdad? Me parece a mí el reto que tenemos también es cómo mostrar una geografía que dialoga siempre, ¿verdad? Una geografía que no abandona una cosa con la otra, pero sí es cierto que depende de la geografía que se está enseñando, vamos a tener que enfatizar en una cosa sobre la otra, definitivamente. Es decir, es difícil dentro de climatología o dentro de principios geofísicos que siempre estemos haciendo la imbricación cuando realmente lo que estamos viendo es tectónica y fenómenos meteorológicos. Pero es que el asunto aquí es que esos conocimientos técnicos y físicos luego tengo que ponerlos yo en diálogo con la realidad social que es compleja y que es, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es como un poco también pensando en voz alta de este gran reto que implica enseñar la geografía dentro de los estudios sociales. Ujú. Que finalmente es como eso, como saber cuándo puedo hacer una geografía más regional francesa, si se quiere, como más de la síntesis, de la integración, cuando los aspectos que estoy tratando son enteramente sociales o mayormente sociales, como la desigualdad espacial, ¿verdad? Aunque finalmente podemos ir observando elementos físicos, ¿verdad? En este tipo de cosas y viceversa, ¿verdad? Entonces, Beto, no sé si tal vez como un cierre que quisieras hacer, y de verdad agradecerte un montón por el tiempo y por el espacio. No, no, yo que agradezco, yo encantado de estar aquí. Tal vez para cerrar y en aras como de no hacer este antagonismo entre una geografía académica y una geografía profesional, eh, ¿verdad? Son dos dimensiones que están siempre profundamente imbricadas y decir que, y por eso fue justamente la discusión que suscitó esta invitación aquí hoy, que más allá del ámbito estrictamente académico, las y los profesionales en geografía en Costa Rica se desempeñan en una gran diversidad de espacios, desde los cuales de cierta manera también se hace pensamiento, también se generan ideas y se construye conocimiento, ¿verdad? Entonces, más allá de la geografía estrictamente académico-científica, hay un mundo de geografía profesional, hay geógrafos y geógrafas en instituciones públicas y privadas, organismos internacionales, etcétera. Este, y digamos que ahí de cierta manera también se está haciendo geografía, eh, obviamente siempre en diálogo con o siempre influenciado por la geografía más académica, que es lo que la formación, el entrenamiento y la formación que se recibe en la universidad, ¿verdad? Pero Totalmente de acuerdo. que en ese plano teórico, estrictamente teórico, sí estamos en una etapa, estamos en pañales, básicamente, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, la otra semana vamos a profundizar en esto, ¿verdad? De esos pañales y cómo Brasil agarró tanta fuerza, pero también al mismo tiempo fue difícil el portugués y el español, a pesar de que están tan cercanos. Mucho del pensamiento geográfico brasileño salió muy poco al resto de América Latina. Si no fue por Milton Santos, hubiera sido difícil, pero bueno, eso lo vamos a ver la otra semana con más calma. Muchísimas gracias, Beto, por haber participado de la clase de hoy. Realmente muy rico este diálogo, ¿verdad? Esta forma de dar clases es muchísimo más entretenida que escuchar solo una sola persona hablar. Entonces, de verdad agradecerte un montón. No, muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí y seguimos el diálogo, ¿verdad? Listo, muchísimas gracias. Hasta Nosotros luego, nos todos quedamos y por todas. acá. Pura vida. Suerte. Gracias. Bueno, gente, de verdad muchas gracias con Beto. Em, Ya después de haber tenido esta charla, clase, conversatorio, ¿verdad? La idea es que hagamos esta pequeña práctica
que yo esperaría que no nos tome más de 30, 40 minutos para que nos propongamos salir a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Si quieren, hacemos una pausa. Bueno, voy a